Muy buenas. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo va todo bien? Voy a aprender a ver por qué si no. Dice, Muy bien, ¿dónde anda doña Fanny? creo que no se pudo conectar por cuestiones laborales, profe. Voy a ponerle aquí. Aquí pongámosle aquí para que no se nos olvide. Ujú. Javier Ramos. José Luis. Sí, señor presidente. Gracias. Lida Marina. Presente, profesor. Buenas, gracias. Estos señores son en rojo aquí. Y este son en amarillo. Ah, Bueno, muy bien. Entonces, vamos a trabajar lo siguiente acá. ¿En qué minuto quedamos? ¿Se acuerdan? ¿Tomaron notas? Sí. 116. 116, gracias. Vamos por acá, a ver. Ahí es. Vamos a ver si no se nos pierde ahorita. Bueno, ojo a lo siguiente. Vamos a mirar primero aquí la parte de... ¿Ya miraron la plataforma? Sí. Miraron en la parte de abajo, en la parte de abajo, en la parte No, profe, a mí no inicial. me deja ingresar. ¿Cómo No así? carga la página, no sé. Sí, ahorita. Pues hoy miré y no entraba. Y ahorita estoy Ujú. mirando otra vez y no me carga, no me pasa. ¿No lo deja llegar? ¿Será que está molestando? Puede ser. ¿Quién Ah, Lida, sabe? ¿sí ha podido entrar, no? Ayer ingresé, hoy no lo hice. Ok. Muy bien. Ojo, póngame la atención. Aquí en la parte de arriba, voy a compartirles aquí. ¿Sí están viendo mi pantalla? Que si le muevo mucho el cursor se pone medio. Sí, señor, se ve borroso. Y es que ese es el problema con esta pantalla. Si muevo el cursor, entonces esperemos a ver, me quedo quieto y me dice si mejora o empeora. Y si no, me toca ahí ya. Vamos a ver si carga un poquito mejor. ¿Están viendo mi pantalla ahora sí? ¿Sí mejor o igual? No, profe, se ve antes peor. ¿Sí? La cosa tan irregular. Bueno, entonces les voy diciendo. En la parte inicial de la plataforma, ¿cierto? Ustedes van a encontrar allá los avisos, la clave de matriculación, el ingreso a la plataforma, etcétera. Y en la parte final van a encontrar el, el parcial, ¿correcto? Dice primer parcial para corrección. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Entonces vamos a ver si yo lo descargo por aquí. Entonces ahí ustedes pueden entrar ahí, lo descargan. Y el que, pues para que lo corrija, el que lo quiera corregir y lo subimos en la sección de hoy. Ahí también hay una carpeta y el plazo es hasta mañana. ¿Listo?
Profe, una pregunta. Y ya voy, espérate un segundito, ya te entiendo. Tengo que abrir este parcial de por acá. Señor, váyame contando ahora sí que ya me ubiqué aquí en el otro Sí, lado. es que referente, digamos, al parcial, es que había una pregunta que pues la respuesta eran las inversiones como instrumentos financieros. Yo Ujú. puse inversiones, instrumentos financieros, no me la valió. ¿No se puede arreglar eso como para que me la valga? Ujú. No se estrese que ahorita para eso es que lo va a corregir. Ya le voy a explicar unas cositas ahí. Espere, lo descargo. Listo. Espera, a ver si me deja descargarlo a mí aquí. No se estrese, nada de nervios. Vamos a compartirlo desde aquí. A ver, normas internacionales. Y ahora más a ver. Profe, ¿hasta qué horas tenemos mañana para enviar la corrección del parcial? No, entonces como para hasta por la tarde. Por la noche, mejor dicho. O sea, más o menos como hasta las 12 de la noche. Sí, pero no se confíe porque es que yo no entiendo ese reloj. Generalmente yo siempre le digo a las personas, piense que se termina por ahí a las 11, porque es que a veces uno dice, no, a las 11:59 y le pasa lo que me pasó a mí con la DIAN, que después Sí, ya no lo deja entrar a uno porque todo el mundo está tratando de ingresar a esa hora, ¿sí me entiende? Y sí, creo que él claro. maneja un horario, el horario de una hora corrida, es que con el Ecuador o una cosa así es que manejan, creo que la plataforma, ¿no? Bueno, ¿ya están viendo mi pantalla, no? Espérenme, a ver que ahora se me No, esconde. profe. Este sí es. Muy bien. Vamos a leer toda la pregunta y vamos a responderla. Compartir aquí. Ustedes la van a encontrar allá, lo bajan y listo, listo. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de la corrección de este parcial, entonces, es que vamos a copiar la pregunta y la correctamos. Por ejemplo, hicimos corrección primer parcial, entonces colocamos primero. Entonces, escribimos la primera fase de aplicación de las normas internacionales de información. Toda la pregunta y la respuesta. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Ponemos que la respuesta como tal o la opción de la No, la respuesta? pregunta también, escriben la pregunta, por eso les digo que deben de escribir la pregunta también, porque esa es parte de la fase de retroalimentación. Generalmente es que uno está comprobado, pues soy como dice, soy resultado de esa técnica, y es que en la medida que usted escriba las cosas, como que algo se le queda más, ¿correcto? Sí. Entonces, por eso es que muchas veces les digo, más bien tomemos nota de eso. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. O se Sí, ve señor, muy, borroso, pero sí. pero la Profesor, o abrimos un sea, lo poco. que usted quiere es que tomemos este archivo, lo descarguemos, volvemos a transcribir pregunta por pregunta y Sí, pero a hacer mano. la respuesta. Y a mano, sí, señora. Ah, ok. Ok, está que a mano. Entonces usted dice que es, por ejemplo, y vamos a leer, ya llegaron los demás, no, entonces no están sino los dos, entonces vamos a leer preguntica cruzada y yo las vamos respondiendo, ¿listo? Entonces, primero las damas, arranca Lida con la primera. ¿Sí estás viendo ahí? ¿O Ahí, comparto? ahí está bien. Esto, primer pregunta. La primera fase de aplicación de las normas internacionales de información financiera corresponde
a las NIF plenas para el grupo 1 conformado por grandes empresas emisoras de valores, entidades de interés igualmente. El proceso inicia para microempresas del grupo 3, las cuales aplican NIF regidas bajo el marco técnico normativo decreto 2706, esa es verdadera. Verdadera, ¿correcto? ¿Listo? Recuerde que básicamente Juan Fernando, ¿cierto? En la exposición de motivos y las respuestas a los formularios decía que básicamente, ¿cierto? El 2706 de 2012 es el que va a hablar de las NIF, perdón, de las NIF, solamente con una I, que es el que se le va a aplicar a las microempresas y que además es una contabilidad como más simplificada porque no requiere presentar todos los informes de que habla la NIC 1. ¿Listo? Muy bien, la segunda le damos la... Listo, dice que permítame. ¿Sí está viendo o vuelvo y comparto? Es que... Sí, señor, no, y la segunda, ¿sí? Sí, señor, la segunda. Dice, Colombia se posiciona en términos legislativos y de implementación respecto al proceso de las NIF como el primero de la región, teniendo otros países como Venezuela, Chile y Brasil, los cuales aún no han completado su proceso de adopción. Entonces decimos que esa es Esa es falsa. falsa, ¿cierto? Porque recuerde que Colombia fuimos los últimos que entramos. En Sí. Venezuela ya hace rato están trabajando con normas internacionales de información financiera. Entonces, como dice que Colombia se posiciona en términos legislativos, ¿cierto? Como el primero de eso es falso. ¿Listo? Muy bien, la tercera, mi vieja Lidam. Según la finalidad de la inversión, se pueden clasificar para su presentación en el estado de situación financiera en instrumentos financieros cuando se mantienen para la negociación y rendimiento, inversiones en asociadas, cuando se persigue influencia significativa, control, conjunto de entidades, cuando se une con otros inversionistas para ejercer control, inversiones subsidiarias, cuando existe control total de una entidad, se debe realizar combinación 100% y o consolidación menor al 100% de estados financieros. Esta pregunta es verdadera. Verdadera, correcto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, miremos la cuarta, José. Profe, ahí sale un cuadro como negro, no sé, no me deja ver. Espérame a ver, ya lo cerramos, que se alborotó una información. Listo. ¿Ya No mejoró? sé. Ah, listo, sí, ahora sí. Pero Tres, la subimos un poquito. Va para la cuarta, ¿no? a la 4, listo. En la implementación de las NIF no encontramos diferencias contables y fiscales, pero se deben emplear metodologías diferentes para determinar utilidad del periodo. Decimos que esa es Creo que esa es falsa. falsa, ¿cierto? Porque sí, acuérdense que lo de las NIF, hablando de NIF, ¿cierto? Un momentico por aquí, que está pasando un vendedor. Amor, ¿tú no tienes nada que hacer hoy? Muy bien, ahora sí ya pasó. Uy. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Muy bien, entonces decíamos que básicamente la implementación de la NIF sí se encuentran diferencias, ¿cierto?
Y fuera de eso significativas, tanto contables como fiscales. Por eso hubo la necesidad de hacer, por ejemplo, la reclasificación, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que ver con cuando hablando si hablamos de activos, ¿cierto? O de propiedades, planta y equipo, entonces ya tendríamos que hacer la diferenciación de esas propiedades, planta y equipo como activos biológicos, ¿cierto? O si teníamos propiedades, planta y equipo como para arrendar, entonces ya teníamos que clasificarla, ¿cierto? Como inversiones, no como propiedades, planta y equipo. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Muy bien. La quinta, Se debe verificar si el saldo en cada ítem de inventario ha tenido en cuenta cada uno de los elementos de medición en NIP o debe ser ajustado verdadero. es verdadera, ¿correcto? Recuerde que decíamos, usted saque el balance, pero ese balance entonces comienza a revisar, ¿cierto? Mire las partidas, por ejemplo, las partidas conciliatorias, mire, por ejemplo, si los inventarios cómo están, ¿cierto? Y hay que hacer los ajustes en un momento, ¿cierto? En el momento de la aplicación de esas NIF, ¿cierto? Muy bien, quinto. Sexto, vamos, ¿cierto? Sexto, dice, cuando escuchamos la expresión son las diferentes opciones que ofrecen las NIF y que la empresa selecciona para medir las cifras que se expresan en los estados financieros, se refiere a políticas contables y bases de medición. Correcto, ¿cierto? Entonces tenemos básicamente, ¿cierto? Cuando yo hablo de políticas contables y bases de medición, pues incluso aquí le está diciendo a uno, ¿cierto? Mírelo acá, medir. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Muy bien, miremos seguimos con el 7. La aseveración, el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos no recuperables posteriormente ante autoridades fiscales, transporte, manipulación, carga y descargue, otros costos directamente atribuibles a la adquisición de mercancías, materiales o servicios, seguros, escolta, los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducen para determinar el costo de adquisición. Se refiere a elemento de Elementos, costo de inventarios. elementos del costo de los inventarios. Recuerde que decíamos que ustedes trabajaron la cuenta 1465, ¿no? Cuando trabajaron 1435. con el PUC. 1435 fue la que trabajamos. Ok, la 1435 hace referencia, ¿tienen un PUC ahí a la mano para que miremos un momentico la 1465? Dice 1465 inventarios en tránsito. Inventarios en tránsito. Si uno observa, de pronto le dice allá en unos PUC le decía, ¿cierto? De la 146501 a la 146598, ¿correcto? Entonces ahí uno podía crear cualquiera de las cuentas, ¿cierto? Generalmente nosotros, por ejemplo, manejamos la 146501 como fabricación nacional y la 146502 como fabricación internacional. Porque recuerden que yo también puedo tener a nivel nacional, puedo tener inventarios en tránsito. Por ejemplo, con lo que está sucediendo ahorita, que yo comencé, pedí unas sillas, se me ocurre algo así en Medellín y resulta que cerraron. Se terminó el mes y no alcanzaron, o sea, salieron de allá, pero están paradas de pronto en lo que pasa generalmente en la línea, ¿no? En el túnel de la línea, se vararon o alguna cosa, entonces eso está en tránsito, todavía no están dentro de la 1435 como mercancías no fabricadas por la empresa, ¿correcto? Entonces ahí trabajamos esa parte de lo que es nacional. Las internacionales, ¿a qué hacen referencia? A las importaciones. Entonces resulta que, recuerden que uno comienza a pagar la factura, ¿cierto? Hace la cotización, paga la factura, entonces se lleva el valor de la factura. Y todos los costos y gastos que vayan incurriendo, ¿cierto? Para hasta que no esté digamos, el valor de las mercancías listo para trasladarlo a la 1435, no lo hacemos. Porque usted tiene que acumular en realidad cuánto es el costo, porque a mí me puede costar una mercancía, se me ocurre a mí, un equipo me puede costar en Estados Unidos $5,200, ¿correcto? Y me lo envían,
pero fíjese que van a ver, yo debo pagar unos aranceles, debo pagar un IVA, ¿correcto? Lo que llamamos nosotros los tributos aduaneros. Y en esos tributos aduaneros pues vienen los aranceles y ese arancel es mayor valor de la importación. Obviamente el IVA no, ¿correcto? ¿Estamos ahí? Pero para calcular ese IVA yo tengo que tener en cuenta el valor del arancel. Entonces, todos esos costos de que nos está yendo aquí, en que yo incurra, debo tenerlos en cuenta para poder saber cuánto fue en realidad que me costaron los inventarios o los equipos que traje. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien. La afirmación. Esa es la Las que nos inver- decía, ¿no? sí, Hágale. esta. La afirmación, las inversiones manejadas como instrumentos financieros, títulos, certificados, papeles comerciales, deberían estar valorados bajo la siguiente metodología: costo amortizado, manejan capital e intereses, se utiliza tasa de interés efectivo para calcular el valor presente, se considera mayor valor de la inversión, todo lo necesario para adquirirla, comisión, asesoría, valor razonable, cuando existe un mercado activo para su negociación de fácil acceso al público, determinar deterioro, pérdida de valor en su realización, se pueden presentar como equivalentes de efectivo si esa es su finalidad, hace referencia a, pues yo había Ok, puesto inversiones, instrumentos financieros, sí. Cada sí, la respuesta es esta, ¿cierto? Las inversiones, ¿como qué? Como como instrumentos instrumentos financieros. financieros, Eso ahí pero decimos. ahí la respuesta, o sea, a mí me quedó mal porque es las inversiones como objetos financieros, o sea, por conectores, Ujú. entonces ahí me quedó bien, me quedó mal. Ahí toca mirarla porque básicamente como la respuesta la roja es el este y es la que está allá, entonces ahí debe estar las inversiones como instrumentos financieros, ¿correcto? Para eso no se trae por esa vaina que ya la revisamos. Muy bien. ¿Estamos claros? Sí, señor. Entonces generalmente, es que generalmente en esto tiene uno que tener mucho cuidado es digamos, con las expresiones en un momento dado y la interpretación, no es más, ¿no? Muy bien, en la 9. La afirmación STANIC establece un marco general para la presentación de estados financieros con fines generales, incluyendo las directrices para su estructura y el contenido mínimo, los principios fundamentales que subyacen a la preparación de estados financieros, incluyendo la hipótesis de las empresas en funcionamiento, la uniformidad de la presentación y clasificación, la hipótesis contable del devengo y materialidad hace referencia a la NIC 1. NIC 1. ¿Se acuerda que eso fue lo que decíamos cuando estábamos mirando la NIC por décadas? También se habló, ¿cierto? De que básicamente esa es NIC de la que ya comienza a hablar, ¿cierto? Recuerda que lo primero que hicieron fue NIC 1 y NIC 2, ¿correcto? La de los inventarios, ¿correcto? Y básicamente la que establecía el marco general para la presentación de estados financieros. Muy bien, y miremos la 10. Ya está fácil, ¿no? Los informes, sí es esa, los informes exigidos Ujú. por las normas internacionales de contabilidad NIC son todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Esto qué son? ¿Cuáles todas las anteriores? Son estado de situación financiera, balance en general, estado de flujos de efectivo, estado de resultados, notas a los estados financieros, estado de cambio en patrimonio. Ujú. Y una importantísima que ahí no está, pero es la de las revelaciones, ¿no? Sí, señor. Es importante. Entonces, pero recuerden también que estos, ¿se acuerdan lo que les decía? Si uno analiza o si se hubiese trabajado el PUC como debía ser, miren por favor el artículo 22. Recuerden que nosotros miramos, consultamos el 52 donde habla de provisiones sin contingencias, ¿cierto? Pero miremos el artículo número 22, ahí el 2649, ¿no? En las normas. ¿El cual, profe? El 22. El artículo 22 del 2649 de las normas de contabilidad. Eh, artículo 20, me sale el artículo del 2649. Sí, señor. Permítame, lo buscamos acá. El 22 dice. Pero me toca buscarlo.
Artículo, no, pero por hoja. De acá que lo encuentre se acaba la clase. Lo que quiero en cuenta son las 10 de la noche. Sí. No, mentira. La Ve idea es que si artículo 12. Ya voy llegando. Artículo, no, 18. Me falta. son dos. 20, artículo 22. Estados Ok. financieros básicos. ¿Sí? Eso, correcto. Son Estados estados financieros financieros básicos. básicos. ¿Sí? Dice el balance general, el estado de Ajá, resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el ajá. estado de flujos de efectivo. Correcto. Entonces, fíjese que básicamente ya nosotros nos estaban diciendo desde el 1993 cuáles eran los estados financieros. Yo estábamos utilizando las normas internacionales de contabilidad. Porque miremos que acá nos dice estado de situación financiera, que es balance o el balance general, ¿sí o no? El estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio y los flujos de efectivo. Ahí que quedó pendiente, o sea que no nos nombraban las notas a los estados financieros, pero uno siempre hacía notas a los estados financieros, por ejemplo, en el caso de cuando estoy hablando del efectivo, ¿cierto? Y de bancos, de pronto yo tengo cinco cuentas bancarias, en esas 5 cuentas bancarias yo hacía perdón, la revelación o la nota diciendo cuánto había en cada una de las cuentas bancarias. ¿Estamos? Y estaba expresando, o sea, aclarando una partida que de pronto pudiese generar alguna duda o alguna aclaración. ¿Estamos? Sí, señor. Muy bien. Entonces, fíjese que fundamentalmente este parcial ahí, si ustedes lo ven, pues no es demasiado complicado, es más de lectura, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Sí, pero esas respuestas toca ahí cuadrarlas porque uno pone la respuesta y no se la vale. ¿Cómo? Pero toca arreglarlo en las respuestas porque uno pone No, la porque respuesta y no le es vale. que si usted mira Toca el ponerla al pie contexto, de la letra. no, no es al pie de la letra porque recuerde lo que le estoy diciendo, le voy a decir lo mismo que le dije a Lida. Si usted lee bien, ahí le dice, cuando escuchamos la expresión, las inversiones manejadas como instrumentos financieros, a qué hace relación? Pues a las inversiones como instrumentos financieros, que es los que les compartí aquí y ya se los voy a mostrar. Ver y verá. No se me preocupe que eso todo está ahí. Entonces, generalmente yo sé que a uno no le gusta que le digan la verdad, pero qué culpa si uno no aprendió a leer. ¿Sí o no? Y no lo digo O por, sea que sigamos, si yo hubiera puesto, que hubiera puesto que ala, si yo se hubiera me fue la puesto, voz. digamos, la respuesta, espere, miramos a ver cuál es que era, cómo es que era. Yo hubiera puesto las inversiones manejadas como instrumentos financieros, también me hubiera quedado mal, Sí, claro. porque Claro, por eso porque es que lo que entonces, le está preguntando, si usted leyó, si usted miró las diapositivas, eso básicamente es en las inversiones como instrumentos financieros. ¿Sí me entiende? Entonces ya habla de cuál es el manejo, es lo que quiero que aclararle. Pero pues igual, uno cuando la está calificando, uno dice, no, pues él por lo menos tiene, ¿cómo se llama esto? la Tiene idea. idea de cuál era la respuesta, eso también, eso no, uno lo mira, eso. Pero entonces ahí no le puede, porque hay personas que contestan cualquier barbaridad, ¿sí me entienden? Por salir de paso, eso también se mira ahí, ¿ok? Sí, señor. No es más, entonces espéreme un momentico aquí. Muy bien. Nosotros, básicamente, ¿cierto? También estuvimos hablando de que teníamos que tener un manual de políticas y procedimientos contables, ¿sí o no? Siempre Sí, se señor. habló o se ha hablado de que, pues en ese marco, usted debe definir cómo es que va a ser el manejo de cada una de las partidas. Entonces, coloquemos ahí, espéreme un momentico aquí, es que se me cerró aquí este muchacho. Bueno, hasta ahí estamos claros en el primer, en el parcial, ¿no? Ahí no creo que no hay ninguna, o hay alguna cosa así rara. No, no, señor. Fuera de eso, pues nada más, ok, entonces espérenme a ver. Miramos le cierro acá. En la parte inicial es que está este balance, esta parcial, ¿no? Para que se acuerde. ¿En qué parte es que uno sube la corrección? Que En ya la me dejó. sección 9, la de hoy. En la de hoy, pero No, ahí se les abre una carpetica mañana, no se preocupen. no entiendo. Esto ya le dice entrega primer parcial, entrega segundo parcial o entrega lo.
Entonces, ¿cómo así lo, digamos, transcribimos a un Word y lo subimos? No, a ¿O cómo Word así? no, a mano. Ok, o sea, le tomamos foto y lo subimos. Y lo foto, sí, correcto, esa es la idea. O la foto lo escanean como les quede más fácil. Que ahora como el escáner hasta en el celular lo trae uno, pero uno como Para no que lo utiliza, ¿sí o no? Todo es se le verdad. volvió foto. Entonces muchas veces no se puede ni leer. ¿Sí les ha pasado eso o no? Normas internacionales. Aquí está. En la sección... Sí, en la sección 9 ya está revisado, ¿listo? Ahí dice entrega, corrección, primer parcial. Entonces lo Sí, subimos ahí, cuando se les habilite. ¿Ok? sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros les comentaba, ¿cierto? Cuando estamos hablando, todas las empresas deben tener un manual de políticas contables. ¿Para qué se hace el manual de políticas contables? Pues simplemente para poder, digamos, tener claridad ante terceras personas, ¿cierto? Que todo el mundo sepamos a qué nos estamos refiriendo en un momento determinado. Yo no sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad, ¿han hablado ustedes con algún venezolano por ahí, sí o no? ¿Con todos los que hay ahora en día? ¿Aquí? No, señor. ¿No? No, señor. Bueno, les cuento, yo cuando llegué a Caracas me acuerdo tanto que yo trabajaba en una empresa de transporte de carga y entonces yo me acuerdo que cuando llegué a la bodega donde estaban las llantas de los vehículos, eh, pregunté, ¿y esas llantas qué hacen aquí? Y entonces todo el mundo me miró como bicho raro y ellos no me entendían lo que yo decía. Y otro por allá dijo, y es que los cauchos, y entonces cuando dijo los cauchos, pues yo generalmente un caucho siempre vi fue la bandita esa de caucho o los cauchos que utilizan para la olla express, ¿no? Yo creo que eso sí los conocemos acá. Entonces cuando hablé con el gerente, me acuerdo tanto que me dijo, no, es que aquí los cauchos son las mismas llantas. Y yo, vea, correcto. Y comencé a escuchar una cantidad de términos que para mí para ellos tenían una connotación totalmente diferente a como nosotros la conocemos, ¿listo? Entonces, ¿qué Sí. hace? Que en un momento determinado, ¿cierto? Con la globalización que hizo, que se abrieran las fronteras, ¿cierto? Hubiese más comercio, ¿sí o no? Hoy en día, por ejemplo, José Ángel o José pueden comprar un producto, traer un producto desde China o de Japón. ¿Pueden o no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, señor. ¿Cómo, profe? Hoy en día, cualquiera de nosotros puede realizar una importación. Es más, uno se mete también ahí en el internet, simplemente les queda y si usted está interesado, por ejemplo, en el caso nuestro que necesitamos un chip o un transistor, ¿cierto? O pronto solicitamos una referencia de que no está ahí, nos dicen que hay tal referencia e incluso muchas veces le envían a uno una muestra gratis, ¿cierto? Para una muestra gratis, no, sino dice así, una muestra sin valor comercial para que uno mire si en realidad eso les pueden servir. ¿Sí me entiende? Entonces, todo ese tipo de cosas hace que nosotros tengamos unos manuales también, no solamente para que los entendamos a nivel, digamos, fuera de la compañía, sino también entenderlos en la compañía. ¿Qué es lo que yo voy a registrar en cada rubro o en cada cuenta? ¿Correcto? Entonces colocamos ahí un titulito que diga Manual de Políticas y Procedimientos Contables y tomamos nota de unas cositas ahí para que nosotros nos hagamos ¿Manual de un políticas de qué, profe? Manual de Políticas y Procedimientos Contables. Entonces decimos primero, objetivo del manual. Entonces decimos, el objetivo es prescribir el tratamiento contable de cada una de las cuentas de importancia relativa
que integran los estados financieros de una empresa. Coma, así como la estructura de estos, coma, garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por el marco técnico normativo o establecidos en el marco técnico normativo. Muy bien. Ahora, si yo estoy hablando de, por ejemplo, de microempresas, entonces yo colocaré, ¿cierto? Establecidos en el marco técnico normativo, en el decreto o del decreto 2706 de 2012. ¿Listo? Ahora, alcance del manual. Dos puntos. Aquí se debe definir o se definen dos puntos A. Las políticas contables relacionadas con la preparación y presentación Relacionada con relacionada con la preparación y presentación de la estructura principal de los estados financieros, punto y coma, así como las revelaciones adicionales requeridas para su adecuada presentación. B. Las políticas contables aplicables en los casos de entonces hablamos de B1, puede ser, ¿cierto? Reconocimiento y medición de una partida contable. B2, información a revelar sobre las partidas de importancia relativa. C. Las políticas contables relacionadas con las revelaciones adicionales Me quedé atrasada. Las políticas contables. relacionadas con revelaciones adicionales sobre aspectos cualitativos de la información financiera. Y de los procedimientos contables a seguir para atender el cumplimiento de cada una de las políticas contables adoptadas.
Entonces decimos punto aparte, formalización de Como la... tercero, No, como otro subtítulo puede ser. Entonces ya tenemos, ya hablamos de el objetivo, ¿cierto? Hablamos del alcance del manual y ahora vamos a hablar de la formalización de la adopción. Formalización de la adopción del manual y o cambios al mismo. Entonces decimos punto, 2 puntos o punto aparte. La adopción del manual y sus actualizaciones oportunas la adopción del manual. y sus actualizaciones oportunas, coma, requieren el acuerdo formal de aprobación Requieren el acuerdo formal de aprobación por parte de la administración de la entidad. Entre paréntesis colocamos junta directiva, coma, consejo directivo, coma, presidencia, coma, u otra figura de dirección. Cerramos paréntesis, coma, debe hacerse referencia a la fecha de vigilancia, perdón, a la fecha de vigencia. Muy bien. Por ejemplo, si yo estoy trabajando o trabajo en una empresa de transporte, recuerden que en una empresa de transporte de carga yo puedo tener vehículos propios, pero también puedo tener vehículos afiliados o vehículos alquilados, ¿sí o no? Para prestar mis servicios. Sí, señor. Como pasa, por ejemplo, yo creo que ustedes han visto últimamente, ¿no? Sobre todo se ve en Servientrega, ¿cierto? Que ya le envían a uno hasta estas moticos y ese tipo de cosas, ¿cierto? Para poder uno, ¿para qué? Para poder uno llevar paquetes pequeños, ¿no? Y no tan pesados. Entonces, muchos de esos vehículos no son de Servientrega. Lo mismo pasa con esta compañía Colvanes y Coltan, que yo creo que ustedes también la han visto, ¿cierto? Donde ellos también tienen unos vehículos que son alquilados. ¿Estamos claros? Entonces pero entonces usted, ¿qué dice? Es que yo, por ejemplo, cuando yo estoy prestando un servicio con un vehículo de esos, puede que el valor del acarreo o el valor del flete, yo tenga que hacer una distribución de ese ingreso. ¿Listo? Porque una parte es para mí. Vamos a suponer que yo le hice un transporte a Lida, ¿cierto? Y ella me dijo que cuánto le cobraba. Yo le dije, le voy a cobrar 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Pero voy y negocio con José y José me cobra 800 pesos, 800.000 pesos. ¿Ok? ¿Cuánto sería mi utilidad ahí? ¿O cuál es mi ingreso ahí? los 200.000 pesos. 200.000, correcto. ¿Sí o no? Mi ingreso propio son 200.000, no es 1.000.000, porque 800 son de José. ¿Estamos claros? Entonces Señor. nosotros, ustedes de pronto, si vieron una cuenta por allá en la 28, hay algo que se llama ingresos recibidos para terceros, ¿correcto? Entonces, ¿yo qué debo hacer? En el momento de tener ese ingreso, yo tengo que registrar un ingreso propio que obviamente va a ser una 4, ¿sí o no?
pero debo registrar una 28 también. O sea, en la 4 yo registro 200.000, ¿correcto? En la 28 registro los 800, ¿listo? Y obviamente voy a registrar una cuenta por cobrar al IDA de 1.000.000. O sea que ahí miramos, ahí estaría la partida doble, ¿cierto? Y estaría sus débitos y sus créditos. Ahora, escúcheme bien, cuando yo voy a hacer un análisis, o si de pronto el banco, en un momento determinado, antes de existir esto y que la gente tuviese la precaución de colocar la nota contable, pues a veces cuando yo hacía el cálculo o hacíamos el cálculo de la rotación de cartera no cuadraba. ¿Por qué? Porque yo decía, pero ¿cómo así? ¿Cierto? Tiene todas esas cuentas por cobrar allá 1.000.000, ¿cierto? Pero el ingreso no fueron sino 200, ¿cómo así? Y si vamos a hablar de 1.000.000, entonces háblele 100 millones, 1.000.000.000, ¿cierto? Y pásese para el otro lado. Y entonces dice, pues eso no tiene 200 millones, no tiene sentido, si fueron 1.000.000.000. Entonces, claro, al usted tratar de hacer digamos, la correspondiente rotación de cartera, pues tenía que incluir el ingreso también que tenía la 28, ¿cierto? El ingreso percibido para tercero, con obvias razones. ¿Por qué? Porque es que resulta que ese es el que le da a usted la adecuada, digamos, rotación. ¿Listo? Y si no, no tendría sentido. Entonces tiene que usted colocar eso sí, por ejemplo, se me ocurre a mí, la compañía, todos los ingresos, ¿cierto? Los distribuye en ingresos para terceros que corresponden al ingreso del propietario del vehículo y se registra por la cuenta 28 tal, ¿cierto? El ingreso propio es registrado por la cuenta 41, 45, ¿cierto? Y es la diferencia de que hay entre el precio que se de compra, el precio de venta, perdón, y el precio, entre comillas, de compra, ¿cierto? O el precio el valor del tercero, del propietario del vehículo. Y lo deja ahí consignado para que uno sepa. Entonces, en el momento que alguien va a hacer el análisis, un momentico, voy a tener en cuenta estos dos factores. Tanto lo que tengo en la 28 como lo que tengo en la 4 para poder hacer la rotación. ¿Estamos? Ese tipo de cosas para que sea claro en un momento determinado. ¿Listos? Sí, señor. Ok. Cuando tenemos, por ejemplo, hablamos del reconocimiento y medición, recuerde que decimos que si es al costo amortizado o es al valor razonable, entonces también tenemos que hacer esa aclaración. Y recuerden que yo no puedo estar cambiando que un día me fui por el costo amortizado y el otro por el valor razonable, ¿cierto? Para todos los activos, sino que yo puedo estarlos combinando, ¿no? Habrá unos que tengo que hacer al valor razonable y otros pues los haré al costo amortizado. No necesariamente tengo que seguir la misma política de que todo sea por un lado, por el costo amortizado o por el valor razonable, ¿correcto? Sí, señor. Muy bien. Entonces, los procedimientos contables a seguir, ¿cierto? Entonces, ¿qué se debe hacer? Un momentico. Es que resulta que yo, por ejemplo, para poder hacer esa distribución del ingreso, yo tengo que mirar, ¿cierto? Cuánto fue el manifiesto de carga, cuánto tiene la guía, cómo factura el cliente, que es que tengo que recibir el cumplido. Si no recibo el cumplido, entonces no puedo, tengo que registrar eso en una cuenta que se llama la 1345, que son ingresos por cobrar, etcétera, etcétera. Todas las especificaciones de lo que yo voy a hacer dentro de mi contabilidad. ¿Listo? Cuando hay algún cambio como esto, recuerden lo que hablábamos ayer, que esto básicamente iba a afectar a las diferentes áreas de la empresa. Y si eso es así, como se están viendo afectadas diferentes áreas de la empresa, pues obviamente en un cambio o una modificación que se deba hacer en un momento determinado a una política, pues hay que meter en concurso a quienes, a la junta directiva o consejo directivo, a la presidencia, los que tengan, digamos, los que estén involucrados para esa política. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en un momento determinado queremos hacer una política, yo podría decir, pongamos aparte, hagamos punto aparte, y digamos políticas y procedimientos contables, por decir algo.
Entonces, dentro de eso, ¿qué me dice? Bases para la elaboración de los estados financieros. Como un subtítulo. ¿Sí? Usted, por ejemplo, yo lo voy a tener, voy a hacer como una, digamos, como un manual, ¿cierto? De políticas y procedimientos contables, por ejemplo, para una microempresa, que ya sé que, entonces, lo que quiero es darle un ejemplo de cómo definiría yo la base para la elaboración de los estados financieros. ¿Listo? Como me dice que tengo que mencionarlos dentro del alcance y esto, ¿cierto? Entonces yo digo, un momentico, entonces, las políticas contables, ¿cierto? eh, los políticas y procedimientos contables empiezan con las bases para la elaboración de los estados financieros. Entonces, ¿yo qué digo ahí? Por ejemplo, base para la elaboración de los estados financieros, digo o primero, ¿cierto? La entidad prepara los estados financieros utilizando como marco de referencia, coma, el marco técnico normativo adoptado por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, adoptado por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia, coma, en el decreto 2706 de 2012. ¿Listo? En el decreto Entonces, cuál, 2706 de 2012. Entonces yo digo, ya. Recuerde que para las microempresas, y era lo que leíamos allá en la primera pregunta del parcial, recuerda que decíamos que básicamente microempresas van a trabajar con el 2706 y van a utilizar solamente las NIF. Ojo a esto, van a utilizar las NIF, pero si ellos quieren también, si una microempresa quiere presentar todos los estados financieros como son el flujo de caja, ¿cierto? Las notas, las revelaciones, pues también lo puede hacer. ¿Listo? Muy bien. Estados financieros, póngale punto aparte, estados financieros. Sería el 2, ¿cierto? ¿Y ahí qué coloco? La empresa deberá generar el conjunto de estados financieros obligatorios para las microempresas en Colombia, coma, que comprenderá dos puntos, un balance general, punto y coma, un estado de resultados y el estado de notas a los estados financieros, que incluyan las correspondientes políticas contables y las demás revelaciones explicativas. Y vuelve y juega, ¿cierto? Punto seguido. Los estados financieros serán preparados con base
al marco técnico normativo para microempresas en Colombia. ¿Listo? Y entonces ahí yo qué hago? Entonces ya digo, un momentico, entonces ya dije, ¿cierto? ¿Cómo es que voy a preparar esos estados financieros? Y ahora debo hablar de los procedimientos. Entonces digamos ahí procedimientos. Sería como el 2.1, seguimos con la información numérica incluida en los estados financieros, coma, deberá ser presentada en pesos colombianos. Entre paréntesis colocamos moneda funcional y en forma comparativa, coma, respecto al periodo anterior. O sea, ya estoy diciendo que voy a presentar el estado actual, ¿cierto? El más reciente, y también voy a colocar el anterior. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hablando de años, digo, voy a hablar de 2019 y 2020. ¿Estamos claros? Muy bien. Ojo a esto. ¿Estamos claros, no? Sí, señor. El procedimiento está escrito, lo que quiere decir que lo tengo que cumplir, porque ahí está dentro de ese marco y dijimos que iba a ser comparativo. ¿Listo? Muy bien. 2.2. Los estados financieros deben ser objeto de identificación clara, coma, y en su caso, coma, perfectamente distinguidos de cualquier otra información. Punto. Serán preparados de forma anual, coma, en armonía con el periodo contable, punto y coma. La entidad emite informes internos de seguimiento en forma mensual. ¿Cómo? La entidad emite informes internos de seguimiento en forma mensual del estado de situación financiera y el estado de resultados. ¿Usted? Recuerde que por norma o por ley me obligan a que yo presentar, ¿cierto?, un informe por lo que es el periodo fiscal,
sea, hablamos de un informe por lo menos al año, pero internamente estoy diciendo que yo estoy produciendo también informes mensuales, o sea, que va a producir, debo hacer un estado de resultados de enero, febrero, de enero a febrero, de enero a marzo. ¿Estamos ahí claros? Sí, señor. O sea, miro el acumulado y miro el balance, así como lo presenta uno generalmente en las compañías, ¿listo? Entonces, pero ahí está estipulado de que es lo que se debe hacer, ¿ok? Entonces decimos que 2, 3. Cada clase de partidas similares Profe, ¿me repite, por favor? cada clase de partidas similares coma, que posean la suficiente importancia relativa, coma, deberán ser separadas, perdón, deberán ser presentadas por separado en los estados financieros. Esto era lo que decíamos, por ejemplo, yo vengo bancos, pero tengo en bancos, ¿cuánto? En bancos tengo, no sé, digamos, 600 millones. Ah, pero entonces, ¿cuántas cuentas bancarias hay? Tengo 3. Entonces, en tal cuenta tengo 3 millones, 100 millones, en otra tengo 200 y en la otra tengo 300, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, que sea bien claro, porque a la final 100 millones tienen o no importancia relativa. ¿Ustedes qué opinan? Sí, señor. Claro, es cierto. Y además también recuerden que cuando se manejan esas cantidades, muy seguramente puede ser que yo tenga autorizados sobregiros y que dentro de ese valor yo esté neteando alguna cantidad. Me explico. Que de pronto en dos bancos yo tengo, en un banco tengo 400 y en el otro tengo 300, o sea que son 700, pero hay uno que tengo un sobregiro de 100. O sea, por eso es que estoy mostrando que tengo 600, pero en realidad yo voy a tener 700 por un lado y tengo una obligación de 100, ¿cierto? Con el banco que estoy sobregirado. ¿Estamos ahí? Y entonces, ¿yo qué voy a hacer ahí? Pues reclasificar eso por allá por la 2105 para presentación, pero la NIF sí me dice que la debo, ¿qué? Netear. ¿Sí ven? Mientras nosotros estamos diciendo, ¿no? Con el Colgap o con los principios de contabilidad generalmente aceptados que esa partida debe ser reclasificada, la NIF me dice que no, que yo debo presentar el valor neto. ¿Listo? 2.4. Las notas a los estados financieros se presentan o se presentarán en forma sistemática. Punto seguido. Estas comprenden aspectos relativos tanto de los antecedentes de la sociedad punto y coma, la conformidad con la normatividad y las políticas contables relacionadas con los componentes significativos y relevantes que integran los estados financieros. Punto y coma. Así como un adecuado
sistema de referencia cruzada para permitir su identificación. Punto y coma, decimos 2.5. La responsabilidad de la preparación de los estados financieros coma, corresponde a la administración de la entidad. ¿Listo? Entonces, si uno observa, ¿cierto? Por ejemplo, estamos hablando de qué es lo que usted va a hacer, cuáles son esos procedimientos a seguir. Miremos uno tercero, que también, ¿cuál puede ser el tercero? El tercero yo puedo definir, decimos tercero, la entidad presentará sus activos y pasivos clasificándolos en el estado de situación financiera, entre paréntesis, balance general, como corrientes y no corrientes. ¿Listo? Como corrientes y no corrientes. Entonces ahí yo que comienzo a decir, bueno, ¿cuál es el procedimiento? Entonces ya comienza lo mismo que hicimos, ¿cierto? Con el anterior. Entonces, obviamente, pues cada procedimiento, no es que yo tenga, y a veces me apago esta vaina, no es que yo tenga un procedimiento estandarizado para todas las compañías, porque cada compañía es un ente aparte. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces yo tengo que, pero digamos más o menos sería cómo es el procedimiento a seguir. Entonces yo defino ahí el procedimiento, ¿cierto? Y coloco, por ejemplo, también el procedimiento que debo seguir. Otros ítems que debo contemplar serían el cuarto, ¿cierto? En el cuarto yo puedo colocar los instrumentos financieros, ¿cierto? Entonces, cuarto, instrumentos financieros. Pongámosle cuarto. 4. Los instrumentos financieros de la entidad son registrados inicialmente al costo y consisten al costo. Son registrados inicialmente al costo y consisten en efectivo, equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, obligaciones financieras, cuentas por pagar y deudas a corto plazo, por ejemplo. Deudas a corto plazo, punto seguido al 31 de diciembre. Y obviamente no voy a decir al 31 de diciembre del 2020 ni 2021, sino al 31 de diciembre. Ya sabe que si estoy en un año, pues yo tengo que estar cortando en el 2025, entonces serán a 31 de diciembre de 2025. ¿Listo? Y ahí vuelvo y juega cuál es el procedimiento. Entonces te dice el procedimiento, los instrumentos
financieros eventualmente están sujetos al riesgo, entonces el riesgo consiste en que principalmente los que estén en efectivo, ¿cierto? Entonces que hay que, por ejemplo, adquirir unas pólizas de manejo, bueno, etc. Todo lo que tenga que ver en ese procedimiento. ¿Debo hablarlo? Sí, siempre tengo que hablarlo. Entonces, digamos que ese sería como un manejo, ¿cierto? Porque también tengo que hablar de qué es lo que yo considero ahí, también como esos equivalentes efectivos, ¿cierto? Entonces yo digo, por ejemplo, quinto, se considera como equivalente de efectivo aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en efectivo, estando sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. ¿Listo? ¿Y cómo se afecta ese cambio de valor? Recuerde que uno puede ser, si yo manejo divisas o cuenta, digamos, sí, manejo divisas, puede ser la tasa de cambio, ¿cierto? Se me dispara, se me baja, bueno. Si tengo efectivo, pues también puede, digamos, pesos o moneda nacional, pues puede ser afectada por la inflación y ese tipo de cosas. Entonces siempre tendré que estar hablando de esto. ¿Estamos claros ahí? Y vuelvo y repito, pues yo comienzo a mirar qué es lo que debo tener presente, qué es lo que me indica la norma y con base en eso comienzo a trabajarle, ¿cierto? Y a hacer el procedimiento de, de acuerdo a la necesidad de la entidad en un momento determinado. ¿Listo? Yo debo tener por ahí unos manualitos, después se los comparto un manual creo que hay un manual de una microempresa para que lo tengan de base también, que eso les puede servir. Entonces más o menos uno estipula todo. Pues no tiene sentido que lo hagamos aquí porque por lo que les digo, ¿no? Ya usted tiene una empresa y usted comienza, ya sabe cuáles son los parámetros que están establecidos en la 2706. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es ir y mirar el decreto 2706. ¿Qué de lo que está allá me afecta a mí? ¿Cierto? Que era lo mismo que decíamos con la ley, con la 1314 de 2009. No es que yo vaya a hacer todo ¿qué de lo que está en esa norma o en ese marco técnico normativo me afecta a mí? Porque si, por ejemplo, me dice que debo tener intereses, debo cobrar intereses o calcular intereses presuntos por los préstamos establecidos o entregados a los empleados y yo no le presto a ningún empleado, ¿esa norma me aplica a mí? No. ¿Está claro? Entonces yo tengo que mirar qué es lo que me aplica y traerlo, ¿cierto?, a mi manual de políticas contables. No hacer al contrario, que fue muchos de los errores que se cometieron, ¿no? Entonces se decía que es que usted tiene que valorizar los activos y entonces hasta lo arrendado lo iban a meter, le iban a registrar a valor si uno es de uno. Si yo tengo un bien arrendado, pues es un bien arrendado y listo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros? Muy bien. Sí, Para señor. que descansen un poquito de toda esta información contable, vamos a mirar aquí una cosa que les quería compartir, pero que ustedes no quieren hacerme caso. Oye, ¿qué pasó con Fanny a todas estas? ¿No dijo nada? No, ella no se podía conectar por temas laborales, igual que Javier. La Ah, clase porque pasada no se pudieron conectar. creo que ellos están es como en cierre o algo así, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno. Me hacen un favor, entonces me les comentan que ahí está el parcial en la sesión para que también lo corrijan ellos, ¿no? Sí, señor. Y entonces yo les comparto esto para que descansen un poquito ahí y se me vayan motivados. ¿Ya están viendo mi pantalla? No, no, señor, ya, sí, señor.
porque esta es fundamental, trascendental para eso. Este era el día de hoy, un encuentro con el futuro en el presente, y que haya tantos jóvenes, y muchos jóvenes de espíritu. ¿Qué tal el sonido? Sí, señora, está bien. Ok, estoy faltando un cuartico por ahí, entonces me avisa por si se me olvida, ¿vale? Bueno, sí, señor. Y que algunos pues ya estamos como en la tercera vuelta del odómetro, ¿verdad, mi querido ingeniero? Mi querido Larry, algunos que están por aquí. Ya estamos en la segunda vuelta, la tercera vuelta del odómetro, y vamos a tener una reflexión esta mañana. Esta mañana no es una conferencia, es una profunda reflexión, y está estructurada en 3 grandes conceptos. Bien, para empezar, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? La primera pregunta, y su página número 1, ustedes tienen ¿hacia dónde vamos? Decía que el que no tiene conciencia de los últimos 3000 años vive en la oscuridad. ¿Qué significa? Tenemos que ubicarnos históricamente en dónde estamos, qué ha sucedido en el mundo, qué está pasando en el mundo y hacia dónde vamos. Esto significa, bueno, que a ver, levanten la mano. ¿Alguno de ustedes de casualidad ha tenido alguna crisis? ¿No? O sea, todos hemos vivido en crisis, por supuesto que todos hemos vivido una crisis, que nos cambian de colegio, que tenemos una nueva novia, que nos botaron, que nos cortaron, que nos reprobaron, que nos corrieron de la escuela, algunos expulsados, etcétera. Son crisis de la adolescencia, de la infancia, de la adultez, y estamos viviendo precisamente en este crash, precisamente una crisis. ¿Pero qué es una crisis? Es un momento determinante para mejorar o empeorar. O sea, definitivamente podemos mejorar o podemos empeorar, dependiendo cómo asimilemos esa experiencia. ¿Por qué? Bueno, pues de pronto una crisis pues te lleva a fundar tu propia empresa, te quedaste sin empleo, te lanza, y es una crisis. En ese momento te lanzó y buscaste una oportunidad. O tal vez en ese momento terminaste frustrado, deprimido, te fue muy mal, te quedaste muy triste y tienes que ir a ver al psicólogo para que te repare el coco. Entonces resulta que, bueno, la crisis son realmente un momento determinante para mejorar o para empeorar. Y aquí hay algo que es muy interesante. Miren, en el mundo hay ahorita muchas situaciones que son verdaderamente negativas. ¿El mundo será mejor o peor que antes? A ver, levanten la mano los que digan que es peor. Levanten la mano los que dicen que está mejor. Pues más o menos estamos divididos. Más o menos. ¿Por qué? Porque resulta muy curioso que, por supuesto, estamos hablando que actualmente en el mundo sabemos que hay 2.000 millones de seres que viven en la miseria. Sabemos que mueren 200 millones de niños al año por hambre. Sabemos que hay un consumo elevadísimo de enervantes y de drogas. Sabemos de que se ha extendido mucho una amoral, es decir, un concepto de que ya no se respetan muchos principios, y consideramos por eso que el mundo es peor. Bueno, ¿quién cree que estamos en crisis de valores? Levanten la mano. Crisis de valores, crisis de valores. Bien, hay una cosa muy importante, que era valioso en aquel entonces. Recuerden, valioso era que le era significativamente importante para alguien. Sí, era valioso, por ejemplo, que tu primera noche de boda se la pasara el rey, el duque o el conde con tu novia. Y eso era valor. ¿De qué buena onda? ¿Recuperamos los valores? Le llevamos nuestra novia aquí al regente de la ciudad, al delegado, ¿sí? Ahí te traigo a mi noviecita para que le des un estrenón, ¿sí? ¿Verdad que no? No nos gustaría. Y en aquel entonces era valor. Vamos a recuperar valores para ser vasallos el resto de nuestra vida ante un rey feudal y entregar nuestra existencia a ese señor. Viviendo en la esclavitud, hace 200 años, toda América Latina vivíamos en esclavitud. ¿Qué resulta? El mundo es muchísimo mejor de lo que era antes. En un programa de liderazgo juvenil le preguntaba a un joven: oye, ¿con quién te piensas casar? Y me contestó: bueno, pues con una mujer. Sí, le digo, no tienes cara de puñal, pero o sea, ¿con quién quieres casar? Me dice: con la persona que yo elija. Afortunado que naciste en este siglo, porque si no hubieras nacido en otro siglo, tus padres deciden con quién casarte. Si no lo saben, el matrimonio por amor es una idea romántica del siglo XVIII. En aquel entonces solamente los nacos se casaban por amor. Todos los demás eran intereses, eran alianzas, eran una serie de configuraciones de sociedades que se estaban realizando. Entonces, ¿qué resulta? El mundo es muchísimo mejor de lo que es. Ahora, que siempre estamos en crisis, ¿a poco no? México en crisis, Colombia en crisis, Perú en crisis, Bolivia en crisis, todo el mundo en crisis. Recuerdo la anécdota de un hombre millonario, tejano, pues que ya su hija tenía edad de merecer, entonces hace una convocatoria a todos los jóvenes de Texas, pues para que concursen por la mano de su hija, pero les da 3 alternativas. El que supere la prueba, primera alternativa, le regalo un rancho. Segundo, si no quiere el rancho, segunda alternativa, le doy 10 pozos petroleros. Tercer premio, y el mayor de todos, le doy la mano de mi hija, que es heredera universal de todos mis bienes.
Bueno, se convocaron, se presentaron nada más como 5,000 jóvenes y la prueba era muy sencilla. Puso en su alberca olímpica, la llenó de cocodrilos y dijo, bueno, el primero que la atraviese y salga ileso tendrá derecho a cualquiera de los 3 premios. De pronto no terminaba de hablar que se lanza un tipo nada como desesperado, sale como loco, ileso, y dice el tejano, qué bárbaro, qué iniciativa, qué entrega, qué dedicación, ¿qué premio quiere? ¿Quiere usted el rancho? No, señor, no. ¿Quiere usted los postpetroleros? No, no. Ah, pillín, ¿quiere la mano de mi hija? No, señor, tampoco. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Saber el nombre del ojete que me empujó? Y así estamos, o sea, de pronto, oye, pues ya estamos en crisis. Aquí enfrente ya tenemos un plantón, salimos de un lío, y que hay asaltos, y el problema, y que la política, y que la economía. Siempre estamos, y nadie, pues decidimos tener esa crisis, nos aventaron a la crisis. Además quisiéramos saber quién nos está aventando, y obviamente, pues tenemos que estar en la realidad. ¿Qué significa realización? Viene de la palabra realidad. Realización viene de la palabra realidad, anótenlo. Realización viene de la palabra realidad. Todo el mundo se quiere realizar. ¿Qué tenemos que hacer? Partir de nuestra realidad. Tenemos que partir de nuestra realidad para poder construir lo que deseamos en un futuro. ¿Cómo se construye esa realidad? Porque hay gentes que no quieren ver la realidad, y no quiere decir con eso que hay que ser pesimistas. La realidad es muy difícil, pero no por eso tenemos que cerrar los ojos ante la realidad y dejar de soñar para realizar lo que deseamos realizar. Entonces, señores, hay gente que puede estar viviendo una realidad así mágica, rara y extraña, y no se trata de eso, se trata de que seamos realistas, y de ahí vamos a partir precisamente para lograr lo que queremos hacer. Señores, ¿qué se puede hacer en una crisis? ¿Cuál es el elemento básico ante una crisis? ¿Qué podemos desarrollar en una crisis para salir adelante? Es ver a través de la nieve. La realidad tiene muchas oportunidades, nada más que son pocos los que se dedican a ver las oportunidades en una crisis. Nos sumergimos en el negativismo y ahí se acabó. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro hábito usual a nivel internacional? Hay un invento que se creó en 1979. No creo que ninguno de ustedes lo use. Se llama control remoto de televisión. A ver, levante la mano. ¿Quién tiene control remoto de televisión? Todos tenemos control. ¿Será indispensable? ¿No? Ay, los que dicen que no. ¡Qué hueva cambiar la televisión! O sea, ¿qué tenemos que estar haciendo? Obviamente, bueno, olvídense esto. ¿Cuál es el primer disparo en la mañana? ¡Pah! La televisión, para ver qué, las noticias. Y díganme, ¿de cuántas noticias al día son positivas? Todas las noticias que son negativas. ¿Y qué sucede con el negativo? Se deja sumergir por ese negativismo y deja de ver a través de la nieve. Entonces, ¿qué es creatividad? Ver a través de la nieve, ver lo invisible, ver las oportunidades que hay. Entonces vamos a continuar y vamos a pasar a la página número 2. ¿Qué dice el primer cuestionamiento de la página número 2? Somos arquitectos de nuestro propio destino. Repito, para aquellas personas que están ahorita en muchas partes del mundo, tomen nota de esta pregunta. ¿Somos arquitectos de nuestro propio destino? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, señores. Pues ¿saben qué sucede? Nadie es arquitecto de su propio destino. Nadie es arquitecto de su propio destino. Alerta, atención. ¿Qué es destino? Determinante circunstancial fuera de tu control. Escuchen bien y anótelo. Determinante circunstancial fuera de tu control. Una determinante que, por supuesto, tú no decidiste. A ver, ¿quién decidió de ustedes qué color de ojos tener? ¿Quién decidió el color de piel? Imagínate, yo con mi color de piel hubiera nacido en un país sudafricano. Bueno, me va como en feria, en la época de los ingleses. Color austero, pues no tenías ninguna posibilidad. Color de crisis como el mío, o sea, los morenazos no podíamos. El color de piel, ¿yo podré decidir mi color de piel? Bueno, hay algunos que se niegan a aceptar su color de piel, como Michael Jackson, seguramente recordarán, ¿sí? Él se ha negado a aceptar por eso le dicen el dálmata. Es el único blanco con bolitas negras, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta, señores? Hay que tomar en cuenta que el destino, nadie eligió a sus papás, nadie eligió el país en donde nacer, nadie eligió. ¿Eso qué fue? Sencillamente determinante, circunstancial, fuera de tu control. No estaba en ti. ¿Quién puede ordenar un tsunami? Nadie. ¿Un temblor? Nadie. O sea, esos que son determinantes circunstanciales fuera de tu control. Naciste con unos papás, bueno, de la papa, de muy buena onda, o sea, aquí, de la mejor colonia que tenemos. ¿O naciste pues, en la más jodida de todas? ¿Eso tú lo decidiste? Tú no lo decidiste. Determinante, circunstancial, fuera de tu control. Pregunto, jóvenes, ¿la experiencia es importante, sí o no? ¿Sí o no?
¿Otra vez fuerte? Pues no. Bueno, sale. ¿Por qué? Porque una buena experiencia te puede hacer crecer y una mala experiencia tal vez te sumerja en la droga, en el alcoholismo. Bueno, por accidente, una mala experiencia y te hiciste puñal. ¿Cómo ves? ¿Sí? Puede suceder, o sea que aguas, no le anden probando, ¿vale? Entonces, ¿qué resulta? Una buena experiencia te puede enriquecer, una mala experiencia te puede destruir. ¿Qué es lo importante? Escuchen bien, por favor, alerta. Lo importante no es la experiencia, es qué haces tú con la experiencia. ¿Escucharon bien? Lo importante no es la experiencia. Te reprobaron en matemáticas, eso es una experiencia. Te cortó el galán, es una experiencia. Ahora, ¿qué haces con esa experiencia? Si de esa experiencia aprendes, te hace crecer, eres una persona más sabia que antes, la experiencia fue valiosa, sino todo lo contrario. Cada vez que tengamos una experiencia, que normalmente la experiencia siempre llega tarde. Todo el mundo te dice, es que, ¿y por qué te estabas ahogando? Es que en el mar se nada así. Sí, güey, pues no sabía. Ese es el único problema. O sea, la experiencia que sucede siempre llega tarde. Oye, ¿por qué faltaste tanto a clase? Me reprobaron. La experiencia fue la reprobada. Es que si yo hubiera sabido, sí, güey, pues no sabías. Entonces, ¿qué sucede? La experiencia, lo importante que es aprender de ella. Que la experiencia se convierta en algo positivo, por muy negativo que haya sido. La experiencia se debe convertir en algo profundamente positivo. Bien, conocer nuestra historia. Nuestra historia es decir, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Bien, señores, el origen, hablar de la historia es hablar de la riqueza. El hilo conductor de la historia humana es la riqueza. ¿Por qué? Porque la riqueza fue sinónimo siempre de felicidad, ¿sí o no? Obviamente. ¿El dinero lo será todo? Casi todo. A ver, yo les pregunto, ¿cómo te quieres ver? ¿Enfermo rico o enfermo pobre? ¿Abandonado rico o abandonado pobre? Los pobres se van al cielo. ¿Por qué? Porque la riqueza, ¿cuál fue su origen? La esclavitud, los esclavos. Y por supuesto llegaba el conquistador, se apoderaba de todo. Y por supuesto el rico era malo y el pobre era bueno. Y por supuesto, por conclusión, llegamos, un sofisma socrático, que entonces los ricos son malos y los pobres son buenos. Y resulta que lo tenemos todavía en el inconsciente, todavía creemos que es verdad ese axioma. Esa convicción la tenemos que cambiar. Porque más vale, fíjate muy bien, más vale que hagas riqueza en este mundo, porque donde no existe el cielo, jodido aquí y jodido allá. ¿Sí? Entonces más vale que te la vayas pasando bien aquí, que la vayas buscando la forma de generar riqueza. La riqueza, mire, el ser humano, ¿cómo empieza a acumular riqueza? En primer lugar, el ser humano es un recolector, sale a recolectar frutos, va a la selva, va al bosque, los bosques de Etiopía, hace 5,000 años y está recolectando frutos. Entonces se da cuenta que si en lugar de salir a recolectar frutos con un menor riesgo, siembra la semilla, pues ya tiene su huerta y sin tanto riesgo puede tener 10 veces más productividad siendo agricultor que siendo recolector. Luego se da cuenta que salir a cazar es muy riesgoso. Entonces, ¿qué hace? Cautiva a unos animales, los mete en un corral y se da cuenta que cuando tiene hambre, nada más se va para el patio de atrás, mata al puerquito y se lo come. Entonces, ¿qué resulta? Se convierte en ganadero. Pero luego llega un instrumento maravilloso, el más rápido para hacerse rico en la historia humana. ¿Cuál será? La guerra. Un aplauso, por favor. Eso. Te atinaste la primera. Por supuesto, la guerra. La guerra es el inicio, aunque no lo crean, de la era light. ¿Sí? Claro, es la era light. O sea, no hay necesidad de sembrar, no hay necesidad de cosechar, no es necesario criar animales, sencillamente dale en la madre a tu vecino. Y vas y le arrebatas todo. Ahora que estaba en España, me daba cuenta, las catedrales tan hermosas y maravillosas, pero huelen todas a sudor de indio. Definitivamente, porque era la forma de explotar a una nación. ¿Cuál es el instrumento más rápido para hacerse rico? Robar. ¿Por qué tiene tantos seguidores los narcotraficantes? Mundo light. Tienes mucha tierra y tienes muchos esclavos, tienes muchas posibilidades de hacer riqueza. Segunda etapa de la riqueza. Se sustituye la esclavitud, los países empiezan a liberar. Entonces, ¿qué se requiere ahora? Capital, trabajo, capital, trabajo y tecnología, la revolución industrial en Inglaterra. Esa es la segunda etapa de la riqueza. Pero llega una tercera etapa que es a la que quiero llevarlos a ustedes. Había un país, hace 50 años, verdaderamente en la ruina. Este país se llamaba, anótelo, Japón.
Japón tenía un ingreso per cápita de $20 al año, nada más, al año. Se dividan $20 entre 12 y luego lo que les salga más o menos sus unos 50 o $2 lo dividen entre 30 días para que se dieran cuenta del nivel de miseria que tenía. 2 millones de muertos, 40% de la población arrasada, o sea, en ruinas. Los tipos, bueno, ya no creían en su Dios emperador, porque los japoneses, a diferencia de nosotros, los cristianos, Dios vive ahí, no crean que le tienen que rezar, ahí vive. Está encarnado ¿en quién? En el emperador. Dios vive con ellos. Bueno, pues hasta el Diosito fue vencido. Se los echaron con Hiroshima y Nagasaki, 2 bombas atómicas, quedaron invadidos y quedaron de rodillas frustrados. ¿Qué tenían los japoneses hace 50 años? 2 cosas en abundancia: agua y japoneses, nada más. Y decían, oye, ¿qué hacemos? Entonces por ahí un loquito se le ocurrió, siempre están los locos, siempre se creen que están locos, pero ya después resulta que son héroes, pero al principio eran locos. Y se le ocurrió, pues ¿sabes qué? No sabemos hacer coches, ¿por qué no aprendemos a hacer coches? No tenemos tecnología, no tenemos el conocimiento y no tenemos habilidades. Esos 3 elementos no los tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, aprender. ¿Y de quién vamos a aprender? Del que ya sabe hacer. Señores, ¿de dónde se aprenderá más? ¿Del fracaso o del éxito? Levanten la mano los que crean que se aprende más del fracaso. Por eso estamos como estamos, bájenla, por favor. Señores, por supuesto, ¿quién me va a enseñar a hacer coches? ¿Aquel que ya llegó, que es el número 10 haciendo coches, o aquel que no sabe hacer coches? El exitoso. Es mucho más rápido aprender de alguien de éxito que de un fracasado. Miren, un enano ve poquito porque está bajito, un altote ve muchote porque está grandote. ¿Qué pasa si el enano se sube a los hombros del gigante? Ve mucho más que el gigante. Una cosa que es muy importante, y anótelo: para triunfar en la vida hay que engancharse a una estrella. Hay que engancharse a una estrella. Alguien que ya lo logró, alguien que ya lo hizo, alguien que ya lo conquistó, alguien que ya lo logró. Entonces llegaron los japoneses, los han visto con esa actitud tan humilde que tienen, y le dicen a los gringos: enséñame a hacer cochecitos, por favor, yo quiero aprender a hacer cochecitos, ¿sí? Y van con los suizos, y yo quiero aprender a hacer relojitos, yo quiero relojitos. Y van con los alemanes, y yo quiero aprender a hacer camaritas fotográficas. Y van con los suizos y le dicen: yo quiero aprender a hacer relojitos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? Aprenden de los mejores del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Están aprendiendo. Si algo explica el milagro japonés, escuchen bien, jóvenes, atentos, es la humildad por aprender. Es la humildad por aprender. Y esa humildad, obviamente, que se revirtió. Los japoneses adquirieron los conocimientos, adquirieron, por supuesto, la creatividad y las habilidades que no poseían. ¿Y qué sucede ahorita con la economía japonesa? Es una economía que admira al mundo porque el 90% es clase social media. Erradicaron la miseria, erradicaron la pobreza, erradicaron el limosnero, el limpiaparabrisas, el que da bola en la calle. El nivel mínimo, fíjense bien, de educación del japonés, o sea, los nacos son bachilleres. Es el nivel mínimo educativo que tiene. De ahí para arriba. O sea, el tipo que está lavando el coche es bachiller. El que se encuentran de botones y de conserje en un hotel es bachiller. O sea, su nivel educativo es elevadísimo. Rebasó a todos los países en el mundo. ¿Por qué? Se dedicaron a algo: a aprender. Esa es la gran diferencia entre un ser humano y otro: el conocimiento que posee. Nadie de los que estamos aquí, creo, vive del hardware, ¿sí? Hay de hardware a hardware, ¿sí? ¿De qué vivimos? Del software, del conocimiento adquirido en la vida. Por eso es una grandísima oportunidad tener la posibilidad de aprender. Y poder aprender ¿de quién? De los mejores del mundo. ¿Quieres aprender a jugar tenis? Búscate al mejor jugador de tenis. ¿Quieres aprender a cocinar? Búscate al mejor chef que puedas conocer. ¿Quieres aprender a jugar fútbol? Acércate con la gente que mejor juegue fútbol. Engánchate a las estrellas. Aprende del éxito. Aprende de los que ya triunfaron. Aprende de los que ya llegaron. Aprende de los que ya lograron estar a la otra orilla y ya están en la cima. Ese es uno de los grandes secretos. Decía Winston Churchill: el futuro, lo dijo hace 50 años, el futuro de la humanidad son los imperios de la mente. El que más sepa, el que más aprenda, el que mayor velocidad traiga en su mente, va a ser el que va a ir a la vanguardia. El imperio es en la mente. Bien, página número 3. El egoísmo es nefasto. Es como dicen, envidia de la buena, ¿no? Y habrá gripa de la buena y gripa de la mala, ¿sí? Habrá cáncer del bueno y cáncer del malo, ¿sí? O todos los cánceres son malos. Todas las envidias son malas, ¿eh?
Bien, fíjense bien lo que les voy a decir. Señores, levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes desean ganar más plata en la vida? Tener dinero. ¿Quién desea de ustedes tener un buen nivel económico para vivir? ¿Sí? ¿Quién de ustedes le interesa ser feliz? Eso. ¿A quién le interesa vivir la paz? ¿Saben cómo se define egoísmo? Interés desmedido. Son una bola de interesados todos ustedes, ¿eh? Para empezar, son una bola de interesados todos. ¿Por qué? No hay que confundir, por favor, egoísmo con, escúchenlo, egolatría. Son dos cosas diferentes. Egolatría es adoración a ti. Pero fíjate qué egoísta habrá sido Luis Pasteur, que el tipo se la pasó meses, años en un interés central en su vida, que era el antirrábico. Como loquito, trabajando día y noche, las probetas y demás. Imagínate la mujer frustrada, el tipo metido día y noche sin comer, como loco, queriendo vencer la rabia. Lo que se creía invencible, se creía que era un castigo de Dios. Imagínate la mujer en la puerta: Luisito, ¿no me vas a acompañar a la fiesta de mi mami? Pinche egoísta, con tus probetas horrorosas. ¿Sí? Tomás Alva Edison, este foco que ven ustedes acá arriba, hizo 5,001 intentos. Imagínate en el evento número 3217, como loco ahí. Oye, atiende a tus hijos. ¿Qué hijos? Ni qué el carajo. ¿Eres un egoísta? Sí, soy un egoísta. Tengo un interés desmedido. Entonces resulta que el egoísmo es un interés desmedido sobre lo que tú deseas en la vida. Miren, realmente vinieron hoy, esta mañana, el día de hoy. Profe, falta un cuarto. Una bola de interesados, ¿sí? Claro, y nos... ¿Cómo la ven? ¿Sí será cierto o no? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Sí, claro que sí. ¿Sí o no? Pero esa envidia, así como decían nosotros, decían por ahí, esa envidia, hay de la envidia de la buena y envidia de la mala. Pero yo pienso que casi todas las envidias son malas, ¿o no? ¿Ustedes qué opinan? De todo Tómenme se ve en la notica. viña del Señor. ¿Cómo? De todo se ve en la viña del Señor. Es correcto. De todas maneras, tomemos nota ahí, 1.30, ¿cierto? 130, ¿vale? Para que le digamos a esta niña y con eso seguimos ahí. Muy bien. Entonces yo creo que por hoy dejemos ahí para que no deje ese mal genio. Ya le quitamos que no. Y nos vemos entonces, si Dios quiere, el lunes. ¿Listo? Entonces que mi Dios me los bendiga, que dejen ese mal genio. Lo mismo les deseo por si las moscas. ¿Qué más se me ocurre a mí? Nada más. ¿Ok? Entonces, la idea es, vuelvo y repito, después yo les comparto por ahí debo tener unas políticas contables que he hecho para algunas organizaciones para que ustedes más o menos tengan una guía y la monten ahí para que me envíen después a ver qué criterio utilizan ahí. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta de eso? Yo creo que el tema es sencillo, ¿cierto? Porque lo que decíamos, cada empresa o cada organización hará las políticas que más se acomoden a la necesidad de ellos tienen, siempre y cuando estén dentro de los marcos técnicos normativos, ¿no? Que los están exigiendo en un momento determinado. Ayer y esta mañana enviaron una cuestión de IFAC, que no he tenido no tuve la oportunidad de mirarlos, pero eso, recuerden que eso estamos ahorita en cambios continuos, ¿no? Para tratar de ir acomodando las empresas a hacer un qué, un solo lenguaje, ¿no? Hablar un solo lenguaje, y además esto se dio por la apertura económica, ¿cierto? Y la globalización. Y lo que decíamos era, como todo mundo tenemos ahora la entrada, tenemos la posibilidad de tener un teléfono celular. Si uno mira el teléfono celular, es un computador pequeño, ¿o no? Mucho, hoy en día tienen los computadores que yo conocí eran unos AT y unos XT, cada capacidad 250. Y decíamos, no, hermano, y eso era una máquina violenta, ¿no? Y hoy en día tenemos tiras, ¿no? De teras, perdón. Tenemos equipos de teras, tenemos celulares ya también con 256, bueno, etcétera, etcétera. La tecnología fundamentalmente nos está ayudando mucho, ¿cierto? Pero también ha hecho que nos deshumanicemos un poco, ¿no? Bueno, muy bien, no les quito más tiempo porque si no después comienzan a decir que es que no los dejé hacer la pausa activa. Entonces, hablamos el lunes si Dios quiere.
Que dejen esa imagen. Préndame la camarita ahí, José, para que nos quedemos todos, aunque sea tres en la foto ahí, porque da pena ahí solo con esta vieja yo siempre. Muy bien. Entonces, ¿listos? Quedamos así y hablamos el lunes y Dios me la presta, ¿listo? Un buen fin de semana, que descanse. Chao, profe, que Chao. descanse. Gracias, lo mismo. Que estés muy bien, ¿no?